Entonces denme un momento por acá y comparto la pantalla. Me confirma cuando estén viendo la pantalla, por favor. Por mi Sí, parte ya se observa. yo Listo. también ya la Perfecto. veo. Bueno, creo que ya les tomé la asistencia a todos porque pues tengo que actualizar la asistencia. Y listo. Perdón que no había prendido la cámara, qué pena. Hola, sé que no me va muy bien, pero pues hola. Listo, empecemos entonces. Pues el día de hoy, como ya habían leído algunos en la invitación que había hecho, vamos a estar hablando pues del lenguaje un poco, ¿no? De la introducción y conceptos muy básicos de Python para la ingeniería química o incluso para cualquier otra área que deseen aplicarlo. Entonces, el interrogante principal a esto es ¿qué es Python? Pues Python básicamente es un lenguaje de alto nivel que es muy conveniente para un desarrollo rápido del código. Más adelante, en algunas características van a darse cuenta del por qué es rápido, por qué tiene ventajas, el por qué no deberíamos usarlo para ciertas cosas y para otras sí. Otra forma de responder que es Python es que es uno de los lenguajes de programación con mayor crecimiento. Si alguno de pronto lee o está apasionado por el mundo de la tecnología, se ha dado cuenta que en varios indicadores de programadores o de desarrolladores, Python ha estado creciendo y creciendo y creciendo en estos últimos años. Y actualmente, hace una semana salió la noticia de que un indicador lo puso en primer lugar, desbancando a C, a todos los lenguajes de C que han sido los reyes por muchísimos años. Entonces, otra pregunta que debemos responder es ¿por qué aprender Python? Y esto tiene muchísimas formas y muchísimas ventajas, ¿no? Entonces, una de ellas es que es de los mejores lenguajes para aprender primero. ¿Y esto por qué? Porque tiene una curva de aprendizaje muy sencilla. Como les venía comentando, por ejemplo, a mí en programación en la universidad me enseñaron C++. Y resulta que C++ no es tan sencillo de aprender, o no tiene una curva de aprendizaje tan sencilla por lo cercano que es al lenguaje máquina. O sea, nosotros escribimos más como máquinas que como humanos. Eso no pasa con Python. En Python la escritura es sumamente sencilla. O sea, nosotros podemos escribir, o sea, podemos leer el código casi como si estuviésemos leyendo. O sea, obviamente hay indentaciones y sintaxis del lenguaje, pero es muy sencillo de leer, es muy sencillo, por así decirlo, de aprender por esa facilidad de escritura que tiene. Porque la filosofía del diseño de Python y del lenguaje se enfatiza en la simplicidad y la legibilidad del código. Eso quiere decir que nosotros y cualquier otra persona que lea nuestro código debe ser un código entendible y reproducible, ¿cierto? De que nosotros si hoy escribimos un código, en 5 años lo volvemos a revisar, vamos a decir, ok, ya sé qué es lo que escribí aquí, sé qué fue lo que hice aquí, ¿cierto? Otra característica de Python es que este lenguaje posee un núcleo relativamente pequeño, pero tiene un apoyo de unas librerías y de una comunidad increíble. Por ejemplo, algo de los que vamos a estar manejando son NumPy, que son para arreglos numéricos, SciPy, que es orientada para la ciencia, Scikit-learn, que es para hacer machine learning, aprendizaje automático, Pandas, que es para arreglo de datos, de distribución de datos,
y Matplotlib, que es para graficar, básicamente. Hay otra que es muy buena, que se llama Seaborn, que es unas gráficas increíblemente hermosas, que de hecho muchas de esas gráficas que se hacen en Seaborn las podemos ver en los artículos. Es con las que se pueden hacer las gráficas de los artículos, ¿cierto? Y además de eso, pues obviamente hay algo que resaltar, y es que es uno de los mejores lenguajes programados, ya sea en el área que se utilice, ¿no? Sea como backend para desarrollo web, o sea para inteligencia artificial, o sea para ciencia de datos, para lo que quieran, sí. O sea, está posicionado como uno de los mejores lenguajes mejor pagados según las estadísticas, según los insights que hay actualmente. Incluso los más actuales siguen posicionándolo como uno de los mejores pagados y en crecimiento. Este lenguaje tiene algunas características, como ya les había mencionado: es sencillo de escribir y una sintaxis fácil de aprender. Cuando me refiero a sintaxis, hago la referencia nuevamente tomando a C++, que se acuerdan ese dolor de cabeza con los puntos y comas, o con las llaves donde cierro y donde abro, o el espacio no va aquí, o tengo que empezar acá. Bueno, todo eso en Python pues es abolido de cierta forma. Tiene una indentación muy sencilla y práctica que te obliga sí o sí a escribir código bien, pero es muy sencillo, porque incluso en muchas ocasiones, si estamos escribiendo en editores, la indentación se pone casi que automática, ¿sí? Entonces es muy sencillo escribirlo, y eso fomenta las buenas prácticas de programación, que era lo que les comentaba anteriormente, de que si ustedes hoy escriben, alguien más va a poder entender su código estando donde esté, y que ustedes, si revisan eso, no sé, en un tiempo digan: hey, ya me acuerdo para qué utilice esto. Esas buenas prácticas de programación les van a ayudar en muchos campos, dentro de esas a hacer repetitivo el código. De que ustedes hoy hicieron, digamos, un diseño de un reactor con las características que les dieron, pero resulta que en un mes, 2 meses tienen un problema diferente, pero también es un diseño de reactor parecido al que ustedes les brindaron hace meses. Entonces resulta que ustedes pueden reutilizar ese código, y esa es una muy buena práctica de programación: reutilizar los códigos, y decir: ok, yo aquí solo tengo que cambiar esto porque pues mi problema está simplificado, o ya yo tengo casi la mitad del diseño hecho de este nuevo reactor, o ok, tengo que cambiar esto acá porque esto es en serie, esto es en paralelo, etcétera, ¿sí? Otra cosa que es más profesional es que es un lenguaje multiparadigma. En esto no nos vamos a centrar tanto, pero es clave resaltarlo. Esto quiere decir que tiene varios estilos de programación en este lenguaje, que es imperativo, orientado a objetos y funcional. Por lo general, Python se usa en programación orientada a objetos. ¿Qué son objetos? Básicamente, bueno, todo en Python es un objeto, y un objeto es una clasificación de algo. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de una clase súper sencilla que se llama ingeniero. Otra cosa es que es un lenguaje de programación interpretado en lugar de compilado. Un lenguaje compilado, por ejemplo, es C++, que tiene que compilar todo el código para poder brindarte un resultado final. Mientras que en este lenguaje, que es interpretado, línea por línea te puede ir dando el resultado, te puede ir diciendo y analizando todo el resultado sin necesidad de compilarse todo el código. Si tú necesitas solo saber qué array es, o cuál es la dimensión de la matriz, tú solo buscas el resultado de la matriz y listo. Solo corres esa línea de código y listo. Eso en otros lenguajes compilados no se puede. Otra ventaja es que si alguno de ustedes utiliza diferentes sistemas operativos por algún motivo, digamos, ustedes prefieren Mac, pero por algún motivo en su trabajo, en su investigación, o el servidor del grupo de investigación utiliza Linux, ustedes van a poder escribir Python igual que en Mac, igual que en Windows, igual que en Linux, sin ningún problema. Y por último, una de las ventajas más grandes es un software libre, que es la ventaja que tenemos contra MATLAB, por ejemplo, que si bien pues
algunos de nosotros en algún momento, si la universidad no tiene licencia, nos ha tocado piratearlo. Y muchas veces no funciona de la mejor manera. Y eso es porque no todas las funcionalidades del software que está pirata están al 100%. Y no solo las funcionalidades o las librerías, sino las extensiones que, por ejemplo, MATLAB es un lenguaje increíblemente hermoso, con un montón de herramientas súper poderosas y útil, pero muchas veces es complicado cuando uno piratea poder usar todas esas herramientas. Con Python no nos pasa eso, es un software libre. Incluso hay librerías de MATLAB que han sido reescritas para Python, pues porque se ha visto el potencial, porque se ha visto la ventaja competitiva que es. Inclusive MATLAB es un lenguaje de muy alto nivel, Python es un lenguaje de alto nivel, como les mencioné al principio, pero a tal punto de que, o sea, imagínense, de un lenguaje de muy alto nivel han reescrito y pasado a Python las librerías. Entonces, de pronto alguno tenga como la duda de, listo, Python es esto, Python lo otro. Yo conocía un poco de Python, pero ¿cómo se está usando en la industria química? Resulta que hay muchos usos de Python, y no tanto de Python como del lenguaje, sino de las vertientes o cómo se puede usar Python. Ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, aprendizaje supervisado, aprendizaje automático, IoT, controles, demasiados. O sea, últimamente cuando uno busca una nueva tecnología aplicada a la industria química, vas a encontrar que hubo alguna participación o de Python o de R o de algún otro tipo de lenguaje enfocado a este análisis y al análisis de datos. Pero sin embargo, vemos que hay, por ejemplo, aplicaciones con ecuaciones en derivadas parciales, lo cual es común porque nosotros, de hecho, con MATLAB o con algún otro software, incluso con GAMS, podemos hacerlo, ¿cierto? Otra participación es en la optimización, que de hecho la optimización es como un campo muy, muy fuerte de GAMS. Entonces, en esta optimización podemos encontrar ejercicios prácticos de logística empresarial, problemas de transporte, distribución de redes para Python o R. Porque para los que no sepan qué es R, también es otro lenguaje de programación, pero más enfocado al ámbito científico. De hecho, se usa muchísimo en el ámbito científico. Sin embargo, algo muy fuerte en Python es el diseño de reactores. ¿Y por qué? Porque Python tiene una característica, como ya les había mencionado, que es orientado a objetos. Ustedes pueden crear algo que se llama una clase, pues se los menciono, pero de momento no lo van a aprender. Que es una clase es como una lista de características, ¿sí? Y ustedes pueden crear la clase reactor que tenga una lista de características que vaya, que sean parámetros que una función de, por ejemplo, un tipo de reactor use y otro tipo de reactor también, pero no son iguales ese tipo de reactores. Esa clase lo que hace es guardar los parámetros en común que van a compartir cosas muy diferentes. También se está usando mucho en la parte de la simulación, y aquí muchos dirán como que, pero ¿para qué simulación si ya existe Aspen Plus, si existe HiSys, si existe ProSim? Y bien, sí, es cierto, existe, pero muchas veces lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, si alguien está trabajando con microalgas o con microorganismos, si bien ahorita en el último Aspen Plus y eso podemos hacer bioreactores, no siempre tenemos en el banco de datos la cantidad necesaria de datos, o tenemos específicamente la de nuestro microorganismo, ni nada por el estilo. Entonces lo que nos toca en ese caso es añadir nuestros propios datos, y eso se hace de varias formas, incluida conectando Python con Aspen Plus. De hecho, hay una forma de conectar Python con Aspen Plus. Nunca lo he hecho en la práctica, pero sí he visto cómo se conectan, cómo son 4 sencillas líneas de código para conectarlos, estos programas. Eso se hace cuando, digamos, ustedes están en un territorio donde saben que hay un microorganismo y ese microorganismo no está en una base de datos, ustedes no tienen los datos y les toca manualmente ingresar para poder diseñar todo el proceso, para poder diseñar el proceso el bioproceso, perdón.
Entonces les toca sí o sí ingresar eso manualmente. Sin embargo, el potencial acá en la aplicación de la industria química está en los cálculos automatizados. Hay plantas ahorita mismo, pues de hecho ya hace un tiempo, pero el análisis de datos en tiempo real de plantas de la industria química, como les digo, con algunas aplicaciones de Python, está ocurriendo. Hay plantas súper hiper conectadas con data centers en la misma planta o con servidores en la nube o con lo que sea, que te están arrojando un dashboard en tiempo real de cómo se está comportando las variables de tu planta, las variables que tú quieres medir, las variables que tú quieres optimizar, porque al final de cuentas esto es un ejercicio de optimización, ¿cierto? Pero eso te ayuda a tomar decisiones en tiempo real. Tú no estás haciendo estadística descriptiva a datos de 5 años. Tú estás tomando los datos que están ocurriendo ahora mismo. Eso hace parte de lo que de pronto algunos han escuchado, Industria 4.0. Sí, que es la automatización de todos nuestros procesos industriales. En otra parte que se está usando es el análisis de datos de producción. De hecho, ya creo que lo había mencionado, pero hace un tiempo tuve la oportunidad de participar en una conferencia en la que un doctor del Louisiana State University contaba cómo ellos desarrollaron un software que analizaba los datos de producción y tenía un dashboard, una pantalla donde arrojaba todos los datos, y que incluso parte de ese trabajo llevó a que instalaron y utilizaron visión computacional para analizar los intercambiadores de calores que eran esenciales en el proceso y decir, hey, el intercambiador de calor tiene el calor suficiente, tiene la energía suficiente para seguir produciendo sin que tú tengas que seguir metiendo la energía a este proceso. O sea, bájale la energía, ahí tienes el calor suficiente. Cuando yo vea, eso se hacía con visión computacional, con cámaras térmicas, cuando yo vea que bajó la temperatura, vuelvo y te aviso y súbele, o de manera automática. Sí, o sea, es una genialidad, porque ahora no simplemente tienes que estar poniendo las termocuplas, mirando los controladores, sino que también estás asistido por visión computacional en tiempo real, que te está dando alertas, que te está avisando cómo va tu proceso. Y sin embargo, también he encontrado muchas aplicaciones en la predicción de nuevos materiales. Básicamente lo que se está haciendo es tomando datos de las distintas pequeñas, porque en realidad todavía falta mucho por desarrollar o conglomerar todas las bases de datos de materiales, y lo que hacen es aplicarle una corta y sencilla estadística descriptiva para tomar todos los datos, obviamente normalizarlos, convertirlos en datos que puedas trabajar, sacar los datos anómalos, y después de eso entrenar un modelo que te prediga si tú le haces tal cambio estructural a ese material, ¿qué pasa? Para eso utilizan estadística inferencial, donde pues en algunos de los casos a partir de probabilidades y en algunos otros con regresiones lineal puedes predecir una propiedad específica de ese material. Digamos que hoy tu cliente te llega, pues es un cliente altamente industrializado, y te llega y te dice, hey, me están pidiendo este material que resista a tales condiciones, y yo, ok, no lo tengo, no lo hay, estos que tengo son muy caros, estos otros son muy frágiles, etcétera. Entonces tú empiezas a hacer una evaluación de los posibles materiales que te pueden servir, ¿cierto? Y aquí también nuevamente muchos dirán, pero existe ese software que nosotros usamos, no sé si todos lo han usado, pero se llama SetEduPack. Pero SetEduPack te trabaja en función de los datos que existen. Estos algoritmos de predicción te están trabajando en los datos que existen y te están prediciendo una propiedad. Pues en algunos casos, como ya les dije, con regresión lineal. Otros, con por ejemplo lo que llamamos redes neuronales o redes convolucionales, lo que hacen es encontrar un nuevo material, lo cual es simplemente fantástico, porque a partir de ellos mismos darte las proporciones correctas, por así decirlo, o no correctas, pero las posibles proporciones que te pueden
decir, esta es la propiedad que tú estás buscando, ¿cierto? Entonces, estas son las proporciones que podrían servirte. ¿Cómo se hace eso experimentalmente? Ensayo y error. Entonces lo que se gasta es material, tiempo y dinero haciendo diferentes proporciones, sometiéndolas a pruebas de ensayo mecánico y térmico y todas las demás pruebas, y encontrando en el análisis de las gráficas o de los datos y decir, ok, esta es la mejor proporción, pero tuviste que hacer un montón de ensayos y pagar por proporciones muy diferentes. Con esta aproximación ya tú dices, ok, en este rango de proporción yo puedo trabajar. Con, digamos, este refuerzo de matriz yo puedo trabajar y puedo lograr de manera más rápida, barata y con menos tiempo un material que cumpla mis condiciones, ¿sí? Es una forma, esas son, como por así decirlo, algunas de las formas en las que se está usando los campos especializados de Python dentro de la industria química. Entonces, listo, ahorita que ya quedamos como ok, interesante, se está usando Python en muchos ámbitos de la industria química que yo no sabía o que posiblemente sí sabían, pero no tan a profundidad. E incluso yo, cada vez que encuentro una nueva aplicación, es como increíble, sigamos aprendiendo Python, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a aprender nosotros Python? Hay varias formas de aprender Python, de escribir código Python. Una de esas son los notebooks o cuadernos de código, donde, por ejemplo, esto que ven acá, Jupyter es un proyecto, de hecho, que empezó un físico colombiano de la Universidad de Antioquia, lo cual fue una maravilla, porque normalmente nosotros escribimos código a lo mal, o sea, en un script, sin poder añadir una imagen, sin poder poner unos comentarios, un texto de manera enriquecida. Él lo que hizo fue juntar todas las propiedades de, por ejemplo, estructuras de lenguaje de escritura como HTML, etcétera, con Python. Entonces lo que hizo fue que nosotros podamos escribir como tipo de cuadernos, como si fuera un libro con código. Entonces podemos añadir imágenes, podemos añadir GIF, tablas, de todo con código. Puedes estructurar el código paso a paso, explicarlo y decir, ok, así funciona. Otra de las herramientas que se usa pues es Google Colab, que es lo mismo, es un notebook que de hecho vamos a estar usándolo. Y estos son editores de código. Los editores de código es lo que nosotros normalmente conocemos, donde escribimos código común y corriente sin poder añadir una imagen, donde es obviamente más fácil reproducir el código y donde trabajamos de forma local, ¿sí? Hay formas de trabajarlo en una web, pero básicamente nosotros escribimos código de forma local en un editor de código, ¿okay? Pero lo más importante acá es dónde vamos a estar aprendiéndolo. Pues como yo les comenté y creo que se han dado cuenta, lo vamos a estar aprendiendo en la plataforma de Plaxi, la cual es una plataforma que está enfocada al desarrollo de habilidades en tecnología. Entonces vamos a una pequeña discusión muy sencilla de editor de código versus notebooks. ¿Cuál elijo? ¿Cuál me sirve más? ¿Cómo puedo sacarle provecho a uno? ¿Cómo puedo sacarle provecho a otro? Etcétera. Entonces, básicamente esto es la visualización o lo que nosotros vemos en un editor de código. Este que ven acá es Spyder, que pues es muy usado de hecho por ingenieros químicos. Casi he visto todos los ingenieros químicos que utilizan Python utilizan Spyder, y es por la facilidad que trae, porque te muestra una visualización lo más de linda, que si hiciste una matriz vas y miras si la matriz está bien ordenada, etcétera. Y este que vemos acá es Visual Studio Code. En el curso que ustedes van a usar Visual Studio Code. Entonces esto que ven acá es un script de Python, del lenguaje Python, y vamos a ver por qué es tan sencillo de leer como yo digo. Esto que nosotros vemos acá es una clase. Como les había dicho, una clase es como una reunión de características de algo. Entonces la clase se llama ingeniero.
¿cierto? Y si pueden ver en esta parte, en el comentario dice, esta clase describe un típico ingeniero. Un típico ingeniero. Esto que ustedes ven acá se llama función, que de hecho si ya han manejado algunos otros lenguajes van a darse cuenta que se dice como definir función o función o una cantidad de nombres para definir una función, pero este es una función inicial, por eso dice init, que esta función tiene como parámetros el nombre, la universidad y el performance rate. Vamos a llamarle performance rate a semestre o a habilidades, no sé. Vamos a decir que es semestre. Entonces resulta que, pues, vuelvo y les digo, se puede leer así súper sencillo, pues a esta función le entran estos parámetros que es nombre, universidad y performance rates o semestre o habilidades. Ahora creamos una nueva función. Esa nueva función se llama aprendiendo una nueva habilidad, que tiene como parámetro de entrada la habilidad que se va a aprender, ¿cierto? Ahora, si pueden ver el comentario, dice haciendo que un ingeniero aprenda una nueva habilidad. Usamos un condicional que, repito, si alguna vez ha visto condicionales o ha visto programación, va a saber que es un if. Entonces, si la habilidad es igual a Python, entonces al performance rate, o sea, o al semestre o a las habilidades que tiene el ingeniero, súmale 1 e imprime qué buen trabajo, ¿cierto? Es así de sencillo leer código en Python. Como les dije, básicamente se puede leer como textualmente, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo este código básicamente es a ese ingeniero, a esa clase de ingeniero, si está aprendiendo Python, felicítalo, dile buen trabajo porque está sumando a su performance rate, a sus habilidades, algo nuevo, una nueva habilidad que les va a servir o para su vida académica o para su vida profesional, ¿cierto? Ahora, los notebooks, como ya les había dicho, los notebooks son un tipo de cuadernos de escritura. Acá nosotros podemos presentar, digamos, un informe completo o un borrador de un informe, puede ser, ¿sí? Si pueden notar, acá hay una gráfica, que de hecho si esto que ven acá es una gráfica interactiva, yo puedo ir cambiándole en tiempo real los parámetros y voy a ver cómo interactúa mi gráfica, ¿sí? Y como pueden ver acá es la escritura de código normal, la que nosotros siempre vamos a tener, y por este lado la visualización, el texto enriquecido. Por ejemplo, aquí pueden ver, esto es escritura LaTeX. Pues si algunos conocen la escritura LaTeX, es básicamente una escritura de ecuaciones, un lenguaje que te ayuda a escribir ecuaciones. Y de hecho muchos artículos científicos, o la mayoría de las revistas, te piden que escribas o envíes su artículo en escritura totalmente LaTeX. Algunas de las herramientas que se usan de estos notebooks son Jupyter, como ya les había comentado, Google Colab, que es la que vamos a estar utilizando nosotros. Pero sin embargo, esta DeepNote la descubrí hace aproximadamente 2-3 meses y me ha parecido súper, hiper, mega genial por toda la facilidad que tiene. Además que te permite crear proyectos, o sea, los proyectos que tú creas puedes mostrarlos como un portafolio. Literalmente estás creando un portafolio de tu trabajo, ¿sí? Entonces es muy interesante porque supongamos que ustedes hicieron una investigación, tomaron sus datos y quieren publicar un artículo interactivo, que no sé si les ha tocado, pero últimamente es muy común encontrar artículos interactivos, artículos con código, artículos con la explicación, los análisis de los datos paso a paso, etcétera, ¿sí? Entonces con DeepNote ustedes pueden crear algo muy llamativo, muy visual, muy profesional, ¿sí? Conozco gente que incluso entrega los informes o todo lo de su universidad en archivos de notebook de DeepNote, porque pueden exportarlo a PDF. O sea, y es como escriben todo así en texto enriquecido, texto LaTeX, y pueden entregar en un PDF su trabajo. Ahora bien,
vamos a explicarle un poco de qué es Campus Red. Básicamente es un programa piloto, pues, y un poco exclusivo, con el cual se busca complementar la educación profesional de muchos universitarios. Y aquí hago un énfasis, no solo universitarios, como pues pueden constatar, acá también hay egresados, ¿sí? La idea de esto es mejorar el performance y mejorar las habilidades de tanto estudiantes como profesionales, pero mejorarlas, ¿sí? Y básicamente lo que escogen acá es como un representante por cada campus de cualquier universidad del continente. Hay representantes de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de México, unos buenísimos. Por ejemplo, uno de Perú hace este mismo ejercicio que estoy haciendo yo, pero como con casi 500 personas, porque pues él construyó una comunidad desde que estuvo en la universidad y eso. Pero es muy genial, o sea, puede llegar a muchas personas y puede ayudarle a muchas personas que, digamos, no tienen eh, digamos, la capacidad de poder pagar una suscripción, digamos, en la plataforma, o que no tienen fácil acceso en sus países a estudiar, o que no la están pasando lo mejor posible con las clases virtuales, todo ese tipo de cosas. Y puede ayudarle a muchas personas a, digamos, en 2 semanas a que mejoren una habilidad, a lo sumo una habilidad, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar del curso que ustedes tomarán en la plataforma, porque si leyeron pues la descripción eh, de la invitación, lo que vamos a hacer acá es hablar un poco del programa, del lenguaje, del curso que van a tomar, y en paralelo, pues ese va a ser el reto, que ustedes van a estar aprendiendo Python de manera básica, los fundamentos, y en paralelo ustedes van a estar aprendiendo ejercicios de aplicación, ¿sí me entienden? Análisis de situaciones de nuestra cotidianidad y saber interpretarlas con el código. Ahora, este va a ser el curso que ustedes van a tomar, curso básico de Python, donde van a hacer, pues, van a iniciar desde cero, o sea, es totalmente desde cero. Les van a enseñar a ejecutar el código de manera profesional. Si no, ustedes pueden ejecutarlo con el botoncito de ejecutar, no hay ningún problema. Van a aprender a dominar las variables de Python, las funciones, las estructuras de datos, los condicionales, los ciclos, de una manera puntual, y muy práctica. Como pueden ver, este curso está muy bien calificado, tiene 11.600 opiniones, calificaciones, lo cual creo que lo hace uno de los mejores cursos de la plataforma. De hecho, este fue el primer curso que yo tomé en la plataforma, y yo creí que sabía lo suficiente de Python, no creí que tenía las bases plantadas de Python, hasta que tomé este curso, ¿sí? Me pareció muy bueno, el profesor es muy bueno, muy explicativo, como para darles una pequeña visión de quién es. Es un argentino, de hecho es un argentino, es programador, y ahí donde lo ven es uno de los ganadores de un tipo de competencias de oratoria en público que hace la ONU, en un formato de la ONU, donde básicamente se sientan en grupos a hablar sobre un tema, a debatir sobre un tema. Es una competencia, y el grupo de él, incluso él, ha ganado esa competencia durante varios años consecutivos. Me parece maravilloso la oratoria en público y la capacidad de explicar que tiene, porque hay conceptos que no puedo negar, son difíciles de entender, por más que uno diga como pues la curva de aprendizaje es fácil, pero hay conceptos difíciles de entender porque son abstractos, y la facilidad con el que el profesor lo explica es totalmente agradecible, ¿sí? Ahora, ustedes en el curso van a utilizar scripts para aprender Python, para escribir código Python. Pero como ya les dije, nosotros vamos a utilizar notebooks. ¿Qué van a hacer los notebooks de Colab? Ahorita vamos a estar tomando como una pequeña introducción de cómo ejecutar las celdas, cómo escribir en texto, cómo subrayar todo, cómo poner en negrita todo, absolutamente todo. Entonces, pues no siendo más, vamos al código. Pero antes de eso, quisiera saber si alguno tiene alguna duda o quiere aportar algo, o tiene algún comentario o algo por el estilo.
mi parte no, Andrés, todo claro, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿No? No, por mi parte tampoco, realmente Ok, bastante listo. completa la información. No, Andrés, muchas gracias, todo claro. Listo. Eh, Déjenme compartirles el notebook para que ustedes lo puedan tener, vayan leyendo, si quieren ir ejecutando al mismo tiempo, puedan hacerlo. En ese link que les mandé ahí está el notebook, ya se los comparto. Esto que están viendo aquí, este es el notebook, pueden ir abriéndolo de hecho. La recomendación que les doy es que cuando una vez abran esto, le den en archivo y copiar en Drive para que se les cree una copia exclusiva a ustedes y puedan editar, rayar, dañar como quieran, pero que no afecte lo que yo estoy haciendo acá, ¿sí? O sea, le dan archivo, guardar una copia en Drive y automáticamente se les va a guardar este mismo notebook que tienen acá en Drive. Si alguno tiene algún problema, me avisa, ¿ok? Con la apertura del notebook o algo por el estilo. Mientras tanto, voy a seguir tomando, pues, mirando a ver quién más llegó. Farid. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya copiaron el notebook? Sí, ya. Vale, listo. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí es un notebook de Python. Es una herramienta muy útil porque les voy a adelantar, Python funciona con módulos y librerías también externas, pueden funcionar pueden escribir código con todo lo que tiene Python sin necesidad de importar nada nuevo, pero las librerías están optimizadas para que ustedes puedan trabajar de una manera más fácil y sencilla. De que, por ejemplo, si necesitan funciones trigonométricas, hay librerías que funcionan muy fácil con las funciones trigonométricas. A ustedes posiblemente les va a aparecer así, en blanco, ¿sí? Si no es que yo simplemente hago el cambio como por protección a los ojos. Pero entonces, esto es básicamente un notebook de Python de Google Colab. Hay otros, como ya les dije, Jupyter, DeepNote, hay uno que se llama Kaggle también, pero pues este es uno de los más prácticos que hay, ¿sí? Cuando ustedes tengan esto y una vez lo hayan copiado, van a tener que darle acá donde dice conectar, en la parte derecha, en la parte superior derecha, y van a ver que empieza a cargar, conectando, iniciando, conectado. Como pueden ver acá dice RAM y disco. Eso es una computadora en el servidor de Google que les está dando Google de manera gratuita para que ustedes puedan ejecutar esto. Es como si ustedes lo estuviesen ejecutando en local, pero pues es en una computadora de Google, ¿sí? Una computadora que les está prestando Google, por así decirlo. Entonces empecemos con la introducción a Colab. Colaboratorio, como mejor se conoce, Colab provee un entorno interactivo a nivel de archivo. Ojo con esto, a nivel de archivo. Recuerdan que cuando hablé de DeepNote, el otro notebook, les dije que era por proyectos. Bueno, es muy diferente. Acá se trabaja por archivos y en DeepNote se trabaja por proyectos.
Dentro de él puedes escribir y ejecutar código Python de forma muy sencilla y colaborativa. Pues, ¿por qué colaborativa? Porque así como yo les envié el link a ustedes, si ustedes están trabajando en otro proyecto, ustedes pueden coger el link, enviárselo a sus compañeros o a sus equipos de trabajo y escribir código los dos al tiempo. Y si uno se equivoca, si uno dice, podemos añadir esto, puede añadirlo otra persona de manera remota, ¿sí? Esa es la ventaja de los notebooks en la nube y sobre todo de los colaborativos. No necesitas ninguna configuración extra, como les digo. O sea, fácilmente alguno de ustedes puede estar escribiendo en mi notebook sin ningún problema, pero pues por eso les hice la aclaración de que lo copiaran, para que tuviesen su propio notebook también. Esto que ustedes pueden ver acá es una celda de código. Es súper sencilla y escribir código Python es tan sencillo como darle simplemente la orden de imprimir. Pues algunos recordará de pronto de otros lenguajes cómo se imprime, que es print, ¿cierto? Entonces acá vamos a escribir: hola mamá, estoy aprendiendo Python. Hay varias formas de ejecutar esta celda de código. Una es dándole aquí a esta bolita blanquita que hay acá, y la otra es, como bien dice ahí, control y enter. A mí me gusta hacerlo con los shortcuts del teclado porque siento que es más rápido que tener que ir a buscar el clip y eso. Entonces, como pueden ver acá, el resultado dice: hola mamá, estoy aprendiendo Python. Efectivamente, pues vamos a aprender Python. Entonces, como les dije, para interactuar con las celdas de código, simplemente tienen que presionar control enter para ejecutarla, o si están en Mac, command enter. Y es así de sencillo. La recomendación más grande que les puedo dar sobre los notebooks o sobre el aprendizaje de Python: edita, ejecuta, observa y repite. Siempre que encuentres algo, o siempre que encuentres un notebook de trabajo, daña, vuelva a arreglar, añádele cosas que tú crees que deberían ir, explícale, hazlo más explicativo, hazlo más sencillo, hazlo más complicado, y así van a darse cuenta que van a aprender muy fácil. Entonces acá tengo un ejercicio muy sencillo que es un cambio de unidades, ¿cierto? Segundos por día. Entonces, como les dije, podemos hacer algo mucho más sencillo, ¿cierto? Algo mucho más autoexplicativo. Por ejemplo, acá yo podría crear una variable que se llamara segundos, minutos y horas, y pues hacer como la operación manual de las variables. Pero entonces acá, pues como ya yo sé que 60 por 60 por 24 me van a dar el número de segundos en un día, simplemente lo hago de esa forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ejecuta la celda? Control enter. Si pueden observar acá, añadí un numeral, y ese numeral tiene algo explicativo, que son las unidades en las que yo estoy trabajando. O sea, eso quiere decir que los 60 primeros son 60 segundos, los 60 de la mitad son 60 minutos por las 24 horas. Eso es una muy buena práctica de programación. Poner, por ejemplo, las unidades que están trabajando, agregar comentarios que sean autoexplicativos, agregar funciones o variables que sean autoexplicativas. Por ejemplo, aquí dice sec per day, segundos por día, ¿sí? Entonces, como pueden observar acá, me arrojó 86.400, pero 86.400 ¿qué? Eso es un número nada más, ¿cierto? No me dice qué es. Ahora, si queremos hacerlo mucho más explicativo, podemos añadir lo siguiente: un print con esta F. Pues nosotros ponemos F antes de escribir el mensaje y añadimos un día tiene, y estas entre llaves podemos añadir la variable que queremos imprimir, el número o el string o el booleano, lo que queramos imprimir. Entonces va a decir sec per day, voy a imprimir esta misma variable que hizo la operación y digo segundos. Entonces, si imprimimos, pues ahí pueden observar el resultado, dice un día tiene 86.400 segundos. Entonces, también pueden crear, por ejemplo, texto, escribir texto, porque si se dieron cuenta, lo que hicimos aquí fue imprimir
un código Python, en una celda súper sencilla de código Python. Pero si nosotros queremos añadir un texto, podemos hacerlo de la siguiente forma. Acá abajito de cada celda, de cada final de celda, te va a decir código, texto. Entonces podemos decir añadir el texto. Podemos escribir: he ejecutado mis primeras celdas de Python en Colab. Pero entonces yo quiero resaltar que estoy aprendiendo Python y que estoy aprendiendo y que lo estoy usando en Colab, ¿cierto? Esto se llama como Markdown, que es como el texto enriquecido del que les hablé, pero pues también se puede hacer de la siguiente forma. Seleccionamos el texto y aquí pueden ver que hay diferencia de tamaño, negrita, cursiva y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en negrita, le damos en negrita y voilà, está en negrita, como pueden observar en la parte derecha donde se está ejecutando el código, donde se está renderizando el texto, perdón. Entonces, si nosotros agregamos estos mismos dos caracteres a la palabra Python, vamos a darnos cuenta que también se nos puso en negrita. Esa es una forma de escribir texto enriquecido. Ahora vamos con una sencilla y corta introducción a Python, porque ya se está acabando el tiempo, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos aprender en Python es qué son las variables, ¿cierto? Las variables en Python es como un contenedor de caracteres alfanuméricos, sea mayúsculas, sea minúsculas, sea números o caracteres especiales como el guión bajo. Hay una regla, y es que los nombres de las variables deben comenzar con una letra. Eso es característico. Dentro de esas características más destacables de las sesiones interactivas dentro de los notebooks es que las variables definidas en una celda pueden ser utilizadas en otra. Si yo aquí utilizo una variable, más abajo puedo volver a usarla, puedo volver a llamarla, ¿cierto? Entonces vamos a esta variable, vamos a ponerle esta es mi primera variable, porque soy súper creativo, y acá esta es mi segunda variable. Entonces yo puedo hacer algo que se llama concatenación de texto. Esto que ustedes ven acá es texto, o como nosotros comúnmente lo llamamos, strings. Concatenar texto significa sumar texto fácilmente. Eso es de la manera más explicativa posible, ¿sí? Entonces vamos a darle un espacio acá, ya les vamos a ver vamos a primero a imprimir, ¿cierto? Como les enseñé arriba, print F, y dentro de las comillas pongo las variables. Entonces ya saben, control enter, imprimimos. Hay un error. ¿Cuál es el error? El error es que no ejecuté esta primera celda, ¿cierto? Entonces no me va a leer porque no he ejecutado la celda. Recuerden que esto es interpretativo, va uno detrás del otro. Entonces, ¿cómo voy a interpretar el de arriba si no lo había ejecutado? Entonces, control. Y ahora sí, esta es mi primera variable, esta es mi segunda variable, pero miren que está pegado. Entonces, como esto es una suma de texto, lo que voy a hacer es darle un pequeño espacio acá, y si vuelvo a ejecutar, por algún motivo no está sucediendo, pero bueno. El problema estaba acá, perdón. Si vieron que el problema estaba en que yo tenía mis dos variables juntas, miren que les di el espacio, y esta variable y esta ya están separadas, ¿cierto? Ahora, otra cosa que podemos hacer es agrupar el resultado de una nueva variable. Entonces, si yo le digo mi tercera variable es mi primera variable más mi segunda, y yo imprimo mi tercera variable, va a suceder lo mismo que hice con el print arriba. Eso quiere decir que hay varias formas de ejecutar código, que hay varias formas de escribirlo, y cualquiera puede ser correcta dependiendo para qué lo estén usando, ¿cierto? Ahora, como les dije, hay varios tipos de datos o variables
dentro de Python, que son los enteros, que ya los conocemos. Si venimos de otro lenguaje o hemos manejado algún otro lenguaje, incluso en Excel se utilizan este tipo de datos. Conocemos que están los enteros, los puntos flotantes, los booleanos y las cadenas de caracteres, que fuimos las que usamos anteriormente. Entonces, como ya son las 6, voy a explicarles esto de manera un poco sencilla. Y digamos que la edad aquí son 20. A esta variable edad yo le estoy asignando yo le estoy asignando un entero, ¿cierto? Entonces, esto es un número entero. Y si yo le digo qué tipo, eso sería qué tipo es, lo que va acá adentro es la variable, o qué tipo de dato es edad, me va a arrojar que es un entero, porque evidentemente es un entero, ¿cierto? Ahora, si yo le pregunto la estatura, digamos que es 1.70, el tipo de variable que me va a arrojar obviamente es un punto flotante, ¿cierto? Pero si yo digo 1.70, me va a arrojar un número entero, ¿lo ven? Entonces, esa es la manera de saber qué tipo de datos estoy teniendo yo. Cuando ustedes estén haciendo un programa y digan como que estén copiando algo y digan, pero qué tipo de dato me va a arrojar esta solución, ustedes pueden escribir type y entre paréntesis la variable, ¿ok? Y así van a saber qué tipo de dato es. Eso les va a ayudar muchísimo, porque muchas veces estamos escribiendo sin ningún, por así decirlo, por inercia, y no tenemos en cuenta que estamos analizando con un tipo de estadístico un entero que debería estar analizando un flotante, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas va a hacer que nosotros tengamos resultados erróneos, números muy grandes y muchísimos problemas más, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis de saber qué tipo de variable es, partiendo de una cosa tan sencilla de saber qué tipo de variable es, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, si en esta variable que se llama aprendo Python, yo le digo true, él me va a arrojar que efectivamente es un booleano. Si yo le digo 1, me va a arrojar que es un entero, ¿cierto? Ya creo que ahí se va autoexplicando cómo es la situación con el formato type para saber qué tipo de variable es. Pero entonces digámosle, sí, yo estoy aprendiendo Python. Y quiero hacer una pregunta a los egresados. ¿Alguno de ustedes me quiere aportar cuál es la materia más difícil que vieron o que creyeron que era la más difícil dentro de su programa? Yo diría que fenómenos de transporte. Yo también. Exactamente, esa materia era la que estaba escrita ahí. Solo que la borré por decir, ok, tal vez es criterio personal mío, pero sí, es fenómenos de transporte, efectivamente. No la voy a volver a quitar más nunca. Entonces, si pueden ver, esto que escribí acá es una cadena de texto. Y si yo le pregunto qué tipo de variable es materia difícil, pues me va a arrojar que es una cadena de texto. Porque la tengo escrita, ojo, la tengo escrita entre paréntesis. Miremos qué pasa si yo se la quito. Si ven que cambia de color. Si ven que hay un error. Dice sintaxis inválida. Porque no está reconociendo esto ni como un entero, ni como un flotante, ni como nada por el estilo. Los string o las cadenas de texto van dentro de los paréntesis, ya sea dentro de las comillas, perdón, ya sea las dobles o las sencillas. Ahora, los operadores en Python, los operadores normales que tenemos, por ejemplo, como la suma, la resta, la multiplicación, se usan de la misma manera. Algo a dejar en claro es el exponente acá. El exponente acá no se hace con el gorrito, con ese gorrito que estamos acostumbrados a usar, que de hecho no sale, no sé por qué. Bueno, ya salió. Ese gorrito no lo usamos acá, ¿sí? Acá se usa el doble asterisco. Y pues como pueden observar, funciona.
esta es la manera de hacer de las operaciones. Por ejemplo, si es una división con el slash, normal. Si es una división entera, si es doble slash. Y si necesitamos el módulo, que posiblemente en algún cálculo vayamos a necesitar el módulo de nuestra operación, vamos a usar el porcentaje, el signo porcentaje. Pues como pueden ver en esta operación no hay módulo, ¿cierto? Los booleanos, que son los verdaderos o falsos, los condicionales, tienen varias características, ¿sí? Que eso, si no estoy mal, se ve como un tipo de lógica de programación que también se ve en la universidad, pero es básicamente como decirle cuál es el resultado entre si es verdadero y falso. Entonces posiblemente sea falso, ¿cierto? Eso es como un tipo de condiciones del fundamento de la programación, o sea, tiene una explicación algorítmica. Entonces, si yo le digo, si no es falso, pues cuál resultado me va a dar. Si no es falso, pues va a ser verdadero, ¿cierto? Entre verdadero y falso, como es por ejemplo 1 y 0, va a decirme, pues obviamente es verdadero. Hay otro tipo de comparación que se puede hacer, que también pueden usarlo en cualquiera de los cálculos o incluso dentro de los condicionales, que va a ser, por ejemplo, 2 es mayor que 1, me va a arrojar efectivamente un booleano que me va a decir eso es verdadero. Y si yo le pregunto 2 es menor que 1, obviamente me va a arrojar que falso, ¿cierto? Entonces, así funcionan los condicionales de operaciones de comparación, que son el mayor igual, menor igual, el no es igual, que es no es igual acá, se hace de la siguiente forma. Vamos a hacerlo aquí mismo. Es el signo de exclamación y el igual. Eso es lo que significa diferente en Python, ¿ok? A 3. ¿Qué me va a decir? Que verdadero, ¿sí? Porque obviamente 2 es diferente de 3. Esos son los tipos de comparación, por así decirlo. Esto lo van a aprender no tan a fondo, pero de una manera más explicativa y aplicada en el curso. Entonces esto es como para que se vayan llenando un poco de algunos de los conceptos que van a ver para pasar a explicarle uno de los ejercicios que ya por cuestión de tiempo creo que no vamos a poder realizarlo aquí en vivo, pero pues acá había uno que ya está ejecutado y básicamente es un clásico problema de ingeniería química. Para los que no son de pronto ingenieros químicos, es un chistecito un poco pesado que hacen algunos profesores de fisicoquímica, que es que le ponen a despejar a uno acá el volumen, ¿sí? Eso es un volumen ahí cuadrático y se lo ponen a despejar a uno a mano. Un chistecito clásico dentro de los profesores de fisicoquímica. Pero vamos a observar que en Python es muy fácil hacerlo con una librería que se llama SciPy. Resulta que para importar módulos externos a todo lo que está compuesto de Python, nosotros lo que usamos es el comando import, que básicamente es la instrucción: impórtame esta librería. Si la vamos a ejecutar, no va a aparecer nada, pero como pueden ver hay un chulito acá, no hay ningún problema, no apareció en rojo, ya importó. SciPy se utiliza de la siguiente forma: yo le entro los parámetros que quiero reemplazar en una ecuación, le digo es igual a SciPy.symbols o symbols, y nuevamente reorganizo los parámetros que quiero reemplazar en una ecuación, ¿cierto? Ahorita lo que hago aquí es a la ecuación 1 definirle la ecuación de Van der Waals. Como pueden ver acá, yo la anoté, le hice el comentario de que esa es la ecuación de Van der Waals. Entonces, como pueden comparar aquí, estos son los parámetros de la ecuación de Van der Waals, que es presión más A sobre B al cuadrado, etcétera, etcétera. Defino también mi parámetro A y mi parámetro B de la misma forma: SciPy.eq. Eq significa ecuación, ¿cierto? Ahora, ¿se acuerdan que acá arriba lo que hicimos fue
definir las variables que vamos a reemplazar en la ecuación, ¿cierto? Entonces, si yo imprimo esto, como yo usé el método sampy.eq, si yo imprimo esta ecuación 1, miren, se está imprimiendo de una manera diferente, o sea, se está imprimiendo la ecuación como tal. Si imprimo los parámetros A, si imprimo los parámetros E, está pasando eso, está imprimiéndose la ecuación estructurada, la ecuación, por así decirlo, bien bonita. Eso se me hace más fácil para interpretar la ecuación, para visualizar la ecuación y poder desarrollarla de forma más fácil, porque pues mirar esto a veces es un poco complicado, es como yo cerré bien el paréntesis, esta operación está bien, entonces si nosotros imprimimos esta ecuación podemos ver que efectivamente está bien, ¿cierto? Es más fácil visualizar las ecuaciones así. Entonces en este ejercicio, si no estoy mal, lo que piden es calcular el volumen molar y el factor de compresibilidad del amoníaco. Nos dan las condiciones de temperatura y de la presión, ¿cierto? Entonces nosotros, como ya tenemos todas las ecuaciones bien ordenaditas, podemos hacer una sencilla sustitución con A y B y nos queda la siguiente ecuación, que es reemplazando la ecuación de Van der Waals que teníamos anteriormente, principalmente los parámetros A y B, ¿cierto? Entonces, para encontrar primero el volumen molar, lo que hacemos es sustituir la presión y la temperatura dadas en la parte, pues en la principal, donde no tienen que las atmósferas y los Kelvin, ¿cierto? Entonces aquí le llamo, otra cosa es que pues podemos llamar las ecuaciones de la forma más conveniente posible, ¿cierto? Entonces ecuación 1, la sustitución de la parte A, digamos que eso se lee así. Entonces yo lo que hago es llamar a la ecuación de sustitución que usé acá arriba, donde voy a sustituir la ecuación. Utilizo el método .subs, así se llama eso, el método, esto que se llama acá se llama como método. Entonces reemplazo la P, que es 56, que me la está diciendo arriba, la R, que es la constante universal, la temperatura, la presión y la temperatura crítica. Cuando yo ubico esto de esta forma, como estamos usando la librería SymPy, esto va a buscar dónde está la P aquí, dónde está la R acá, dónde está la temperatura, la PC y la TC, y me lo va a reemplazar acá mismo. Yo no tengo que andar reemplazándolo manualmente, ¿cierto? Yo solo pongo qué parámetros me va a reemplazar y, oh, magia, me lo reemplaza. Ahora utilizo un método como lo que nosotros comúnmente le llamamos como un solve, para calcular el volumen, ¿cierto? Como eso es algo, como es una expresión cúbica, pues vamos a utilizar una raíz de eso. Y de hecho, cuando nosotros tenemos una raíz cúbica podemos tener tanto números reales en las soluciones, tanto números reales como imaginarios o complejos incluso, ¿no? Entonces lo que hacemos es utilizar nuevamente la librería SymPy, solve set, que es el método que vamos a utilizar. Le añadimos cuál es la ecuación que queremos resolver, la cual es esta que hemos escrito acá, donde estamos reemplazando la presión, la temperatura y lo demás. Le indicamos cuál es la variable que debe resolver o cuál es la variable que debe extraer. En este caso lo hacemos con symbol igual a volumen. Y algo interesante acá, como les dije, este tipo de raíz puede darnos números complejos. Entonces le vamos a indicar que el dominio va a ser sympy.s reals, o sea, reales, que la solución que me vaya a arrojar tiene que ser la real, ¿cierto? Entonces utilizo el argumento args, que es para crear un arreglo numérico que va a partir de 0, donde va a empezar a ir, por así decirlo, a encontrar la solución de ese dominio y me va a dar la real. Entonces resulta que vamos a encontrar que el volumen el valor del volumen es 0,57, ¿cierto? Pero nuevamente recuerden utilizar las unidades. Y pues vamos a estar usando casi que lo mismo para resolver z. De hecho, miren que z acá es un poco más fácil de resolver, ¿cierto? Porque ya tenemos el volumen. Básicamente
esa es la forma general, explicativa y sencilla del ejercicio. Cualquiera puede revisarlo y si tiene alguna duda volver a escribirme. Solo quería como darle la puntualidad, o sea, mostrarle cómo se aplica en un ejercicio que comúnmente nos toca a nosotros hacer en Python, ¿sí? Cómo se puede hacer ese sufrimiento que muchas veces nos tocó en físico-química en Python de una manera un poco más sencilla, ¿sí? Con herramientas que trae incluso Python. Iba a resolver este ejercicio, pues era una aplicación, simplemente íbamos a diseñar una función de la ecuación de Arrhenius, pero por cuestiones de tiempo pues ya tampoco puedo quitarle más tiempo. No alcanzo a hacerlo en vivo, ¿sí? Sin embargo, la voy a desarrollar y nuevamente les voy a enviar el notebook para que lo vean. Lo que de pronto no van a entender, si son nuevos en el lenguaje, hay algo posiblemente que no vayan a entender, pero si van tomando el curso van a darse cuenta como que, esto que hizo aquí es una lista, por ejemplo. Puedo entender que es una lista, entonces ya sé que la lista está distribuida de esta forma, o esto que usó aquí fue una concatenación de texto, o esto que usó aquí fue una operación de tal cosa, ¿sí? Entonces, como algunos de ustedes son, tal vez creo yo, nuevos en el lenguaje, no vayan a entender los ejercicios de primera, pero si tienen alguna duda, no importa, pueden escribirme, contactarme por el correo, por el Telegram, por el número de teléfono, por donde quieran, no hay ningún problema con eso, ¿ok? Entonces yo creo que para no quitarle más tiempo, porque ya me pasé un poquito, dejamos hasta ahí. Les voy a escribir el código de este ejercicio explicadito y les hago llegar nuevamente este notebook más algunos otros también con ejercicios aplicativos, y vamos a tener, recuerden, otra sesión donde nos vamos a estar encontrando para ya sea desarrollar dudas, si tienen algún problema con algún código, con alguna clase que no sepan, que no puedan entender, todo ese tipo de problemas o situaciones pues estamos disponibles para ellos, ¿sí? Para solucionarlo. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran añadir? Muchas gracias, Andrés, por la explicación. Vale, yo les voy a estar contactando por el correo apenas sepa que les activaron las becas. Una pregunta, todos se crearon la cuenta en la plataforma, ¿cierto? Sí. Ok, listo, es importante que se creen la cuenta en la plataforma si no lo hicieron, que espero que sí, y que lo hagan con el mismo correo que llenaron el formulario, ¿cierto? Con el mismo correo que pusieron en el formulario. De resto, no hay ningún problema. Yo les estaré avisando apenas les habiliten las becas. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes por venir. Feliz tarde a todos. No, muchas gracias a ti. Vale. Un gusto. Gusto conocer a colegas de otras universidades también.